Entonces, lo que vamos a hacer es esto. El día de hoy vamos a hacernos las preguntas. Vamos a ver un pequeño corto como de introducción de lo que vamos a estar platicando. Y con las preguntas que ustedes hagan, vamos a hacer el periódico. Entonces, hoy vamos a hacernos preguntas de qué cosas queremos saber o qué cosas ya sabemos sobre los pueblos indígenas. Y ustedes se llevarán de tarea empezar a buscar información sobre esas cuestiones para que mañana traiga yo material y nos dediquemos esa hora de clase a hacer nuestro material. Y si nos da tiempo, tomar unos 10 minutos antes de que termine la clase para empezar a acomodarlo. ¿Les parece? Ok. Yo voy a traer papel, tijeras, sprit, bueno, y también como cartulinas y algunos colores que tengo por ahí. Y si ustedes quieren traer plumones o más colores, se vale. Voy a intentar conseguir unos plumones para mañana, pero sí, esa sería la propuesta. Eh, entonces, ahorita vamos a intentar terminar los temas que tenemos, porque ahora sí, mañana nos tocaría hacer un Kahoot de toda la unidad 1, que ya prácticamente estamos terminando entre hoy y mañana. El Kahoot son 20 preguntas que vienen de todo lo que hemos visto estas últimas 6 semanas. Y sí, ya saben, quien salga en los primeros 3 lugares se llevará un punto para cada. Y mañana les traería yo un premio que sería un dulce, ¿ok? ¿Eh? Bueno, ya estoy anunciando el dulce, entonces la motivación para que mañana sigan. Pero bueno, ustedes ya saben de los acuerdos, no los voy a repasar el día de hoy, pero mañana los pasaremos. Y me gustaría que alguien, voluntaria o voluntario, o si no, voluntario forzado por mí, me ayudará a leer su parte favorita de nuestra visión. Sí. Ok, muchas gracias. Justamente, ¿no? Voy a intentar que veamos esta visión cada que empecemos clase y cada que estemos juntos y juntas, porque esto es lo que ustedes quieren ser. Estas son sus palabras, estas son sus visiones, estos son sus objetivos. Entonces, vamos a intentar que nuestras clases y lo que hagamos día a día los lleve hasta aquí. Este es el estándar que ustedes se pusieron, ¿no? Este es el tipo de enfermero o enfermera que quieren ser. Y ahora sí que yo no voy a pedir nada menos. Entonces, esto es lo que ustedes se están poniendo como meta. Entonces, yo les voy a pedir este tipo de compromiso y este tipo de actitud para que podamos tener nuestras clases. Muchas gracias. Entonces, vamos a saltarnos a esto, ya lo hablamos la clase pasada, ya hablamos sobre las ciencias sociales y ya hablamos también sobre este tema. Entonces, vamos a hablar un poquito, ya vamos a hablar un poquito sobre temas de desarrollo y de sustentabilidad, pero ahora me gustaría preguntarles si han escuchado de algún tema en el radio o en las noticias, en el periódico, de alguna problemática. Bueno, primero, antes que esta pregunta, ¿qué significa interdisciplinariedad? ¿A qué le suena? Leslie dice idea. No me pregunto. ¿Alguien? Sí. Ajá. Ok, ok. ¿Alguien más que nos quiera decir lo que se les ocurra? Sí. Ok, varias disciplinas. ¿Por qué ninguno pinta? Ok, varias disciplinas. Ok. ¿Qué disciplinas se les ocurre? ¿A qué disciplinas estará hablando? Variedad de disciplinas. Ok. ¿Se acuerdan que platicamos la clase pasada sobre las disciplinas de las ciencias sociales? Entonces, cuando hablamos de que algo es interdisciplinario, estamos hablando de que y ve las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, ¿qué estudia la sociología? La sociología.
Ok, exactamente. Entonces, digamos que la sociología son unos lentes. Entonces, tú vas, estudias sociología y te pones tus lentes de sociología. Y entonces, cuando tú ves una problemática, la vas a estudiar desde estos lentes. Y quizás aquí pienses en el orden social, ¿no? Como lo que platicábamos de Talcott Parsons, que él era un sociólogo. Y quizás aquí pienses sobre valores, ¿no? Y quizás desde aquí pienses también en las normas, ¿no? O en las pautas. Ok, ¿y qué tal si hablamos de los lentes del derecho? ¿Qué tipo de cosas estudia el derecho? Ok, las leyes. ¿Qué otras cosas estudia el derecho? Perdón, ¿qué creen que hacen los y las abogadas? ¿Hacen algo? Es muy bueno, de los derechos. Ok, ¿y qué tal si nos ponemos los lentes de un químico o una química? ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de cosas una persona que estudió química? Ok, la materia, ¿qué otra cosa? Ok, los elementos. Entonces, cuando hablamos de que algo es interdisciplinario, es como si nos pusiéramos todos estos lentes al mismo tiempo, ¿no? Y estamos hablando de 3 lentes. Quizás estamos viendo cosas ahí, nos estamos maltripeando un poco, pero eso se trata de la interdisciplinaridad. Trata de ver una problemática desde diferentes aristas al mismo tiempo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de problemáticas se pueden estudiar de una manera interdisciplinaria? ¿Qué cosas han escuchado en el radio o han visto en la tele o han visto en un periódico que piensen que es muy complejo? Ajá. O más bien, dime cualquier problemática que se te ocurra y vamos a intentar verla desde diferentes aristas. No, dime alguna problemática que se te ocurra, sí, la que sea. Algo que escuchar en el radio. Bueno, a ver, ahí atrás. ¿Cómo? La sequía. Oh, ok. Ok, entonces la sequía. ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de preguntas serían sobre la sequía? ¿Por qué no hay agua? Ok, ok, porque hay gente que malgasta el agua. ¿Qué otras preguntas serían sobre esta cuestión? Ok, soluciones. ¿Qué otra cosa? Una más. ¿Cómo podemos evitar? Ok, prevención. ¿Cómo? Prevención. Ok, entonces vamos a intentar ver ese programa, vamos a intentar ponernos así unos lentes así chonchos para verlo de una manera interdisciplinaria. Entonces, pregunta, ¿por qué sequía? ¿Por qué no hay agua? ¿Y por qué no hay agua? Ok, no la cuidan. ¿Y por qué la gente no cuida el agua? Ok, hay poca información. Ok, entonces podríamos hablar, por ejemplo, desde que, como lo platicábamos antes, no hay educación ambiental. La gente no sabe cómo utilizar los recursos.
Y aquí estamos hablando desde una arista, que es la educación, que es la pedagogía, ¿no? Que es una ciencia social. ¿Cómo enseñarle a la gente a cuidar el agua? Pero a ver, ahí va otra. Ok, las personas malgastan el agua, pero quién más malgasta el agua? Las empresas. ¿Qué empresas aquí conocen que usan mucha agua? La Bonafont, Coca. Ok, entonces, este es un tema. Hay una comunidad indígena que tomó una de las plantas de Bonafont desde hace más de 3 meses, creo, y se rehúsan a irse porque dicen que Bonafont ha estado robando agua a su comunidad, que desde que llegó Bonafont a producir dentro de su territorio, ya no tienen agua. Entonces, estas personas fueron, tomaron esta planta y desde que pararon las actividades de Bonafont, regresó el agua a sus comunidades. Entonces, aquí estaríamos hablando de empresas, entonces estaríamos hablando de economía, pero aquí también estaríamos hablando de sociología, ¿no? Estaríamos hablando de cómo las comunidades indígenas les afecta este tipo de cuestiones. ¿Cómo? No, pregunta, ¿en qué otra cuestión creen que podría verse la sequía? Ya hablamos de la pedagogía, de la economía, de la sociología. ¿Qué otro tipo de impacto creen que pueda tener la sequía? ¿Qué impacto? Ya hablamos de que la sequía se puede ver, por ejemplo, desde la pedagogía, desde la economía y desde la sociología. ¿Desde qué otro punto se puede ver la sequía? ¿Desde qué? Ok, que no hay lluvias. Eso lo podríamos ver quizás desde, podríamos verlo desde la biología, ¿no? Estudiar cómo es que, por qué rayos el ambiente ya no está lloviendo en el noreste mexicano. Ok, justamente de eso se trata la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad nos dice, tú no puedes ver un problema y pensar que solamente se puede estudiar desde una disciplina, desde todas estas partes para poder entender, ¿no? Esa es como, esa es la pregunta que te, dice que te hace la interdisciplinariedad. ¿De qué otro? Ok, por ejemplo, cuando hablamos, y eso está muy relacionado, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, es muy fácil ver a las ciencias exactas, por decirlo así, ¿no? Que tienen más que ver con la biología, con la química, con la ingeniería, con la tecnología, etc., etc. Y quizás es un poco más difícil verlo desde las ciencias sociales. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿cómo las ciencias sociales se introducen en la contaminación ambiental? ¿O cómo podemos ver a la contaminación ambiental desde las ciencias sociales? ¿Qué se les ocurre? Ok, ok, eso me gusta mucho. Cuando tienes un plan, tienes que hablar con personas, ¿no? Quizás tengas que crear políticas públicas, quizás tengas que crear leyes, ¿no? Quizás tengas que adscribirte a algún acuerdo internacional. ¿Alguien conoce o alguien sabe qué es el Acuerdo de París 2015? ¿Les suena o es algo que hayan escuchado? ¿No? Ok, el Acuerdo de París es, vaya la redundancia, es un acuerdo que se creó con varios años de antelación en la que la mayoría de los países del mundo firmaron y dijeron, vamos a reducir nuestras emisiones de CO2 hasta más del 50% para asegurar un mundo digno para las siguientes generaciones. ¿Quién creen que impulsó este acuerdo de París? ¿Qué país creen que lo impulsó?
Ya lo había dicho. ¿Alguien se acuerda? Ok, París. París no es un país. Estados Unidos. Otra pregunta. ¿Qué países creen que no firmaron el Acuerdo de París? ¿Los de Latinoamérica? Ok. No, los de Latinoamérica casi todos firmaron el Acuerdo de París. ¿Qué país creen que no firmó el Acuerdo de París? Ok. China. ¿Y qué otro? Rusia no recuerdo. Creo que sí. ¿Pero qué otro creen que no? Bueno, Corea del Norte casi siempre está fuera de la política internacional. Entonces, o sea, sí, pero es más porque están apartados de todo. Los países asiáticos, no, la mayoría sí firmó. ¿Quién? Tampoco, sí firmaron. El otro que no firmó fue Estados Unidos. ¿Por qué creen que no firmó? Si ellos fueron los que lo impulsaron. ¿Eh? Ah, ok. Ok. Están muy relacionadas. ¿A qué se dedican China y Estados Unidos? O más bien, la pregunta es, ¿cuáles son las dos economías más grandes del mundo? Las dos economías más grandes de todo el mundo. Estados Unidos. ¿Ustedes creen que siendo las economías más que se dedican ambos a las manufacturas, creen que, eh, ¿creen que firmarían un acuerdo en el que tienen que reducir sus emisiones de CO2? ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque van a perder. Sí, esa es la razón por la que estos dos países no firmaron este acuerdo. Entonces, en el cambio climático tiene que ver las relaciones internacionales. Sí, claro. Entonces, eso es cuando hablamos de interdisciplinariedad, a eso se refiere, ¿no? Que tenemos que ver este tipo de cuestiones desde diferentes aristas para entenderlo. Y esto del Acuerdo de París es súper interesante y tiene muchísimas aristas más, porque justamente cuando se empezó a platicar sobre este tipo de acuerdos, los países en desarrollo, que lo veremos la próxima semana, decían, me gusta, quiero cuidar el medio ambiente, pero ¿por qué yo tengo que reducir mi producción si apenas estoy en desarrollo? Y los países ricos no quieren firmar si ellos ya están desarrollados. Entonces se creó todo un debate entre por qué ahora que nosotros estamos apenas desarrollándonos tenemos que parar nuestra producción si los países ricos ya se desarrollaron y ellos no quieren firmar. Se hizo un marketing enorme y la política internacional tuvo un montón de problemas justamente porque cuando hablamos de cuidar el medio ambiente hay una cosa que se llama responsabilidad, ¿cuál es esta palabra? Ahorita me acuerdo, pero tiene que ver con que el nivel de responsabilidad no puede ser el mismo. Estados Unidos y China son los países más ricos del mundo. Ellos no quieren reducir su emisión de CO2, pero por ejemplo, los países africanos, lo que decían, ¿no? Y los países de América Latina también, decían, a nosotros nos falta un buen para llegar a ese nivel. ¿Por qué nosotros tenemos que el mismo porcentaje que les es una conversación muy interesante que después la estaremos platicando más sobre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque tiene mucho que ver con la desigualdad, ¿no? Pero bueno, las zonas arqueológicas, nada más es para mencionarles, ¿no? Sí, sí, que existe arqueología, obviamente de todo tipo de
¿cómo decirlo?, de monumentos históricos y que existen dos leyes que los protegen, ¿no? Que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Antárticas y el artículo 28 de la Constitución. ¿Alguien sabe qué es un patrimonio? ¿O a qué le suena la palabra patrimonio? Ah, algo que es importante para un país, ¿ok? Ok, sí, el patrimonio justamente es eso, ¿no? Es un legado, por decirlo así. Ese es el resumen. Es un legado del pasado. Y puede ser algo cultural, pueden ser danzas, pueden ser lenguas, pueden ser prácticas y también pueden ser cosas materiales, ¿no? Como las pirámides, ¿no? Como las estelas, pero también puede ser natural, ¿no? Por ejemplo, las áreas protegidas, el medio ambiente, etc., etc. Entonces, ahora mi pregunta es, bueno, más bien, ahora vamos a ver un pequeño corto que nos va a hablar un poquito sobre, esto no, esto no, que nos va a hablar un poquito sobre los pueblos indígenas. Ya no nos da tiempo de verlo todo, porque quizás suene la campana, pero antes de presentarlo, el otro grupo se llevó estas preguntas de tarea, ¿no? Y van a resolverlas para mañana para el mural, que son cuánta población indígena hay en México, cuánta población indígena hay en Nuevo León, las lenguas que se hablan aquí en México y en Nuevo León, qué instrumentos existen para proteger a las personas indígenas. Y entonces a ustedes les pediría que por favor me ayudaran a resolver estas preguntas y si quieren añadir otras también, ¿no? Que son, ¿qué es el INPI? INP. ¿Cuáles son las acciones de la CNDH para proteger a los pueblos indígenas? ¿Y cómo es la vida de los pueblos indígenas? ¿Qué líderes indígenas ustedes conocen? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Y qué legados nos han dejado? Esas son las preguntas que yo les propongo. Aquí mi pregunta es, ¿qué otra cosa quieren ustedes saber sobre los pueblos indígenas de México? Profe, ¿Qué quieren saber? Ok, explícate más. ¿Alguna otra pregunta que tengas sobre los pueblos indígenas? Puede ser de cualquier índole, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene que ver con carencias. En el otro grupo se preguntaron por qué hay personas que no se identifican como personas indígenas. Hay algo que el INPI maneja, que ustedes después me dirán que es el INPI, que cuando se hace el censo de las indígenas, una es, ¿eres hablante de lenguas indígenas? ¿Sí o no? Y la otra es, ¿identificas como una persona de las comunidades indígenas? Mi pregunta es, ¿por qué hacen dos preguntas? ¿Por qué
Okay. Y por, y sobre su nos habla un poquito sobre su vida, sobre lo que pero espero que podamos ver un pedacito. Ahí está. ¿Queréis otras ideas? Vamos a platicar. Entonces, ahí va. Si hay algún problema que me presentaré y para ahí va. Déjame salirme de acá. Ahí está. Entonces, les voy a compartir el corto. Dura unos 10 minutos. Entonces, ahí va. Si después de esto tienen más preguntas. Profe, Sí, diga. no se escucha el video. ¿No se escucha? Ah, dame chance. Eh, híjole. Mm, híjole, la verdad no sabría. ¿Alguien sabe cómo compartir el audio de la compu para Teams? Mm, una disculpa, creo que no sé muy bien cómo se pone el audio, Profe, pero sí, dime. cuando va a compartir la pantalla, arriba le parece de que con audio o sin audio. Oh, ok. A ver, déjame ver acá.
ya vi. Muchas gracias. Escuché, si no me vuelven a avisar. No lo vamos a ver todo, pero espero que podamos ver un pedacito. Ahí va. Déjenme adelantarle un poquito, que es lo más importante por acá. Mujeres que se quedan allá y que no apoyar a las comunidades, enseñar a los niños siento que ser maestro es la raíz. Aparte, pues es una parte que me agrada enseñar, compartir lo que yo sé. Al llegar aquí a la ciudad de Tepic, para mí fue un reto muy complicado, porque toda la vida había vivido en mi comunidad, pues en las comunidades toda la gente nos conocemos. Un reto para mí que tenía que estudiar y apoyar a las mujeres que se quedan allá y que no se atreven a venir al llegar a un contexto donde es diferente, la verdad. Llegas aquí y no conoces a nadie, aparte pues con una cultura diferente, porque aquí pues en la ciudad de repente como que te señalan por tu color de piel, a veces por tu forma de vestir o tu forma de hablar. Mukumu reika metes kuitiyani que na hewa te muyu hawa te kaniku o hewa te koya uweniku tiruka yemek. Nene pollo tamawi en birarika porque pe birarika tunirka reika kati ane apinte penana katukuni o pe munu kanik mas waka kata heteni birarika piniya te guilla mucho tata cañera tanana cañera mucho te guilla te ore mantiñera más ya uno te ca mucho cheme te viete rika pe birarika tini puta ana mucho te te okupita mucho ka se acuña te ca muga pe reyate mucho ta más muga monta tepa de kawiate silla mucho hora muga ese ya justo más birarika ese tata kananjinen más ese coya más canuca mieni es nuestro Dios mucho rata mucho te ore mantiñera nene tiyuku iwa willa tita ka muta uteri me kwate chinak eri meri paiti te mu uwa me kwate tsoya huwa higi te mu uwa pouye wetse me mana kunini eren takuma que natame luego te uwa tame te kwa huku wewe akatari tame muka wahapo te uka eri te puyukura rari wa ta iguama wahamata te pute urimaya te puti nawe hei wata te panaka chuatkani hei wata te puru yari atkani hei wata ta iyar te sikukuitkani tame te pujuku wirari tari tame también te pujuku México. Nene pujuku muku si te yiputu curri te manayanu tiro si te yuti ukite solo te pujuku el 1% curri. ¿Qué hago? Aku te paka uwa curri.
Yapaitaraja o kename tacuatejeinica ni curri. Golka. Tame temunu katuka curri teteyu ukitaka profesionalmente. Y luego te acuerdas mamá ya ni kename que tú te quieres mieme. Tame cari takia cari te puya huilla te pare huia kumana chua ten yutu hikani tamama siete kabuto. Neno huia tita nendo ya haka. Hikanetinuiwa kewa takuya netseka Ok, esta fue una probadita porque no nos dio tiempo de verlo todo, pero es un corto muy bonito, se los puedo compartir después por si a alguien les gusta verlo. Están gratis en la plataforma de Filming Latino, tienen un montón de documentales y de cortos gratuitos por si a alguien le interesa por ahí ver más de estos temas sociales. Entonces me comprometo a compartirles estas preguntas en un ratito. Y mi solicitud a ustedes sería entonces que se organicen en grupos para contestar esas preguntas, traer la información. Quedan ustedes, pero que contestemos estas preguntas para que mañana ya tengamos la información, traigamos los materiales, nos pongamos a plasmar la información en cartulinas, etc., y podamos ir pegando nuestro mural. Entonces, bueno, como ya les dije, sería como los murales. Por aquí teníamos ejemplos que me gustaron. Un material para que lo podamos igual poner en y que ya sea que me lo manden por correo o me lo manden por WhatsApp para que los pueda imprimir y que los podamos agregar también. Bueno, ya perdí esta diapositiva. Pero así como hicieron sus periódicos murales, así me encantaría que se viera nuestro periódico de ahí abajo. Ahí está. ¿No? Que es el título, un poquito de la explicación, muchas imágenes, muy atractivo, que la información esté reducida, pero que sea importante. Y entonces les pediría eso, que traigan información para mañana y que aquí nos ocupemos de plasmarla. Y eso sería todo. Les quiero dar las gracias por venir a clase, por quedarse 10 minutos más de lo que deberíamos y por participar. Gracias por venir. Sería esto el final. Las personas que están en línea, les pediría por favor que manden su nombre completo al chat para poderles tomar su asistencia. Y les encargo lo de las imágenes, por favor, para el mural, que me lo envíen por correo o que me lo envíen por WhatsApp. ¿Les parece? Un sí, una carita feliz, un dedo hacia arriba. Ok, están enviando sus números. Muy bien, bueno, gracias, Vero. Ok, entonces estaré esperando sus imágenes y eso sería todo. Gracias por venir. En lo que vayan enviando sus nombres ya se pueden ir desconectando. Y ustedes también ya se pueden retirar. Muchas gracias. Hasta mañana.